Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente llegar a una clase más de Fruto del Espíritu. Esta es nuestra última clase sobre este tema, así que espero que pueda ser de bendición este cierre o esta conclusión para tu vida, así como lo ha sido para la mía. Creo que es importante que nosotros podamos tomar en cuenta el contexto en el cual se está desarrollando este pasaje. Tenemos que recordar que algunas personas de un contexto judío habían llegado a la iglesia en Galacia, o a las iglesias en la zona de Galacia, y habían estado hablando acerca de que debían de judaizarse los creyentes. Estas iglesias eran gentiles y estos hombres estaban tratando de que algunos de estos, o la mayoría de las personas de las iglesias, comenzaran a aplicar la ley también en sus propias vidas. Sin embargo, Pablo va a mostrarles a los hermanos que ahora ellos ya no estaban sujetos a la ley, sino que ahora ellos tenían que tener la libertad en la gracia de Dios y vivir bajo esa libertad, porque la ley al final pues nos sujeta y nos impide tener esa libertad en la gracia que ya tenemos. Este es el contexto en el cual Pablo está hablando a los hermanos. Incluso en un momento determinado, aquí mismo en el capítulo 5, les pregunta por qué ellos, si venían corriendo bien, ¿quién les había estorbado para esa carrera que estaban llevando en la vida cristiana? Cuando hemos analizado los textos, hemos hablado de que está todo un contexto de libertad en el Espíritu de Dios. Y ya no estamos sujetos, como dijimos, a la ley, ni tampoco estamos sujetos a la carne, por la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Así que este pasaje se desarrolla principalmente en el ámbito de que debemos de vivir una libertad en el Espíritu de Dios y ya no satisfacer los deseos de nuestra carne, que nuestro andar, nuestra forma de conducirnos día a día sea dominada o controlada a través del Espíritu, para que entonces las obras de la carne no sean manifiestas, porque si nos dejamos controlar por la carne, pues sí se van a manifestar, pero si nos dejamos controlar por el Espíritu, entonces el fruto del Espíritu va a ser manifiesto en nuestra vida. Hemos analizado las obras de la carne y hemos analizado el fruto del Espíritu. Y hemos llegado ya a un punto donde hablamos de cuáles son las condiciones que tiene que haber para que se pueda manifestar ese fruto en nuestra vida. Primero dijimos que tenemos que crucificar nuestra carne. También el segundo factor es que debemos de andar en el Espíritu. Pero en tercer lugar, o el tercer factor que nosotros estaremos analizando en el día de hoy, tiene que ver con un corazón, o más bien con un terreno, como ya hemos analizado en los domingos, un terreno, una tierra, un campo que sea fértil, o un terreno que esté limpio. Ahora aquí la pregunta es, ¿de qué tiene que estar limpio nuestro corazón? ¿De qué tiene que estar limpio el terreno donde la semilla es sembrada y donde el fruto va a crecer? Para continuar y resolver esta pregunta, te invito a que antes oremos y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de tomar este tiempo con tu palabra. Háblanos, Señor, y obra en nuestras vidas para que podamos tener la claridad y el entendimiento por medio de tu palabra y tu Espíritu hablando en nuestras vidas. Que esto no solamente se quede como un conocimiento en nuestra mente, sino que también nos confronte y nos lleve a tomar decisiones importantes y acciones importantes en nuestra vida. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a continuar y hablaremos que el tercer factor tiene que ver con un corazón que esté limpio de la religiosidad y el legalismo. Recuerden que estos hermanos en Galacia habían estado siendo visitados por un grupo de hombres que estaban judaizándolos. Y estos estaban desarrollando en ellos una costumbre de religiosidad, pero habían caído también en el extremo del legalismo, que tenían que aplicar esa ley, si no, entonces posiblemente
les hablaban que podrían perder su comunión con Dios o podrían perder su salvación. Pero qué importante es que entendamos que en la gracia de Dios estamos seguros y que la salvación no la perdemos, sino que nosotros estamos seguros ahora en Cristo. Vamos a ver y vamos a analizar el texto que tenemos en el día de hoy. Dice Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta lo siguiente. Esta palabra no nos hagamos es una palabra que es muy interesante por todo lo que significa en el aspecto gramatical. La palabra no es un artículo que es en griego es me, y esto tiene una connotación de una exhortación. La palabra hagamos es la palabra ginomai, o más bien esa es la raíz de esta palabra ginomai, y tiene que ver con ser o llegar a ser. La idea que está transmitiendo aquí el apóstol Pablo no es que esto es un aspecto de una imposición que Pablo está haciendo, o no está en un carácter imperativo, pero sí está en un ámbito exhortativo. Está exhortando, está animando, está desafiando a los hermanos en Galacia, en la iglesia, a que ellos no lleguen a ser. Ahora aquí hay algo interesante. La palabra hagamos está conjugada, ese es un verbo, y está conjugado en la primera persona del plural. O sea, está diciendo aquí que nosotros no nos hagamos. Aquí Pablo se está incluyendo. Y esto es muy interesante porque nos hace ver que tanto el liderazgo como cada una de las personas en la iglesia corremos el riesgo o tenemos el peligro de llegar a ser o hacernos tanto religiosos como legalistas. Ahorita voy a explicar por qué llegamos a esa conclusión. Esta palabra hagamos también tiene que ver de alguna manera en su traducción como el hecho de que Dios no lo quiera. Esa es un poquito la interpretación. Tenemos esa frase nosotros tal vez muy arraigada en México: Dios no lo quiera que suceda esto, ¿no? O que jamás suceda. O claro que no debería de suceder esto. Eso es lo que está expresando aquí el apóstol Pablo. Ahora, esta palabra ginomai aparece solamente aquí en este texto. No aparece en ningún otro texto, aunque más bien, o esta conjugación no aparece más que en Gálatas capítulo 5 y versículo 26. Pero viene la siguiente frase y es la palabra vanagloriosos. Esta palabra vanagloriosos aquí está calificando, es un adjetivo que está colocando aquí el apóstol Pablo, y lo que está tratando de decirnos es que no seamos jactanciosos, no seamos arrogantes o presumidos. Esta es la palabra que aparece en este versículo. Ahora hay varias palabras aquí que aparecen por única ocasión en el versículo, y esta es una de ellas. Esta palabra vanagloriosos en su conjugación o en la forma en que está expresada tiene una terminación muy interesante, y lo que está tratando de explicarnos acá es que no lleguemos a ser, o que ojalá y nunca nosotros llegáramos a ser, personas jactanciosas o arrogantes, presumidos. La raíz de la palabra sí se encuentra en otros textos, por ejemplo en Efesios, también se encuentra en Filipenses, que me gustaría que vayamos a un texto ahí. Filipenses capítulo 2 y versículo 3 dice de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es aquí dice la palabra nada hagáis por contienda o por vanagloria. La raíz de la palabra es la misma, sin embargo la terminación es diferente. Pero la idea que nos está expresando acá es que no nos hagamos jactanciosos. Ahora, lo que está tratando de decir aquí el apóstol Pablo, tanto en Filipenses
como en el libro, en la carta que escribe a los hermanos en Galacia, es que no imitemos a aquellas personas religiosas que se habían vuelto vanagloriosos. Porque mira, la religiosidad y el legalismo se convierte o te convierte en una persona vanagloriosa. ¿Por qué? Porque comienzas a tener ciertos logros en tu vida aparentes de religiosidad o de piedad en tu vida, pero recuerda que muchas veces pueden ser solamente el producto del esfuerzo de tu carne que está tratando de imitar o de falsificar las verdaderas características del fruto del Espíritu. Así que estos hombres estaban en su intento por agradar a Dios, en su intento personal, en sus propias fuerzas, de cumplir con aspectos de la ley para mostrar una vida que sea agradable. Pero esto no es lo que Dios busca. Ahora, esto les llevaba a ser jactanciosos, vanagloriosos, ¿sí? Presumidos. ¿Te acuerdas cómo eran los fariseos? Vemos en diferentes partes del Nuevo Testamento, tanto con la vida de Jesús como con la vida de los apóstoles, cómo los fariseos se jactaban de ser los verdaderos. Es más, cuando Pablo habla en la carta a los filipenses acerca de su persona, él dice, hablando de sus orígenes y su raíz, dice que él era hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. O sea, eran vanagloriosos, ellos se gloriaban de lo que la gente o de los títulos que podían llegar a tener. ¿Recuerdan cómo la gente o los fariseos se paraban en las esquinas para que las gentes los vean orar? ¿O se paraban y hacían público prácticamente cuando ellos daban una ofrenda? Porque eran simplemente aspectos visibles. Ahora, el Señor de alguna manera nos hace recordar y pensar que en algún momento Dios habló al pueblo de Israel que se había convertido en un pueblo religioso, pero había perdido la esencia de lo que era la relación personal con Dios. En el capítulo 65 de Isaías, el Señor va a hablar al pueblo de Israel y les va a comenzar a decir que ellos, a pesar de que tenían el conocimiento de Dios, ellos habían actuado de una forma equivocada. Y en el versículo 4 les dice que ellos estaban comiendo, dice, se escondían a comer la carne de cerdo y a hacer cosas que no eran correctas delante de Dios. Y en el versículo 5 de Isaías 65 dice lo siguiente: ¿qué dicen? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Aquí el pueblo de Israel, en su ámbito religioso, se habían comenzado a vanagloriar. Se estaban jactando de ser más santos que todos los demás. Qué interesante, ¿no? Cómo a veces una vida de religiosidad nos puede llegar a hacernos sentir más santos que otros. O el comenzar a aplicar en mis fuerzas algunos versículos de la Biblia, o tratar de mostrar en mi vida aspectos espirituales, me puede llegar a afectar y hacerme sentir una persona presumida por mi vida de religiosidad, o hacerme sentir más que otras personas. Entonces, esto es de lo que se refiere el apóstol Pablo, que los hermanos en Galacia debían de cuidarse, no ser vanagloriosos, que ojalá ninguno de nosotros, decía ahí, no nos hagáis o no nos hagamos, incluyéndose el mismo apóstol, dijimos, esto nos muestra que corremos todos el peligro de hacernos vanagloriosos, presumidos, jactanciosos y de caer en el engaño de la religiosidad o el legalismo. Pero vamos a ver cómo hay otros productos que trae como resultado esta vanagloria o esta jactancia o esta situación cuando caemos en el legalismo. Dice, continúa hablando el texto y dice, irritándonos. Ahora, la idea de esta palabra irritarse tiene que ver con molestar, con provocar, con hacer enojar a otros. Y la idea aquí, la palabra unos a otros, irritándonos unos a otros, esta palabra unos a otros es alelón.
la palabra griega alelón, y significa algo que es recíproco, algo que uno hace y el otro contesta. Ahora, ¿qué tremendo es esto que puede llegar a suceder en la vida de las personas? Conozco muchas historias de gente que se molesta o molesta a otro o provoca a otro, y el otro entonces automáticamente en su carne responde a esa provocación. Muy sencillo, ¿no? Cuando vamos en el vehículo y tal vez estamos ahí parados y llevamos prisa, y de repente alguien nos toca la bocina del carro, y entonces tú volteas por el retrovisor y que brinque, ¿no? O que pase, y ahí el otro entonces responde también, y empiezan todos a tocar ahí la bocina y se empiezan a agredir de diferentes maneras. Ahora, esta es la idea que está hablando acá, que no debemos de molestarnos o de provocarnos. En un ambiente dentro de la iglesia también hay situaciones que están sucediendo o pueden suceder entre los mismos creyentes. Cuando realmente nosotros no dejamos que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra vida, entonces comenzamos a ser no solamente personas que irritan a otros, sino comenzamos a ser contenciosos. Y empezamos a desarrollar una competencia unos contra otros. Esto es lo que está tratando de expresar aquí el apóstol Pablo, que eso debería de evitarse y erradicarse dentro de la iglesia, porque estos hombres legalistas y religiosos estaban cayendo en ese error y estaban tratando de mostrar que eran mejores, y esto obviamente irritaba a los demás. Ahora, esta palabra, esta expresión, también la podemos encontrar en otros textos, que es muy similar. Por ejemplo, dice que no provoquemos a ira a vuestros hijos. O sea, no debemos de irritarlos. No debemos tampoco de irritar a nuestras esposas. Esta es una palabra que es muy importante porque se da no solamente en el ambiente de la iglesia, sino también en el ambiente de la familia. Y debemos de cuidar esta parte. Ahora, hay algunos textos que nos ayudan a entender cuál debe ser el trato que debe haber dentro de la iglesia. Fíjate ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 13, el contexto de este estudio que estamos teniendo dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En lugar de irritarnos los unos a los otros, lo que debemos de hacer es servirnos por amor los unos a los otros. Aquí la idea es que debemos amarnos los unos a los otros. Pensando en la vanagloria, vimos que la respuesta viene con la humildad. Pensando en irritarnos, vemos que la respuesta viene en el amor. Pero en tercer lugar, el apóstol Pablo aquí va a explicar que tampoco debemos de envidiarnos. Esta palabra, envidiar, significa estar celoso. La idea de envidiar ya lo explicamos cuando hablamos del fruto de la carne. Es cuando a alguien le va bien y entonces yo me enojo porque a esa persona le está yendo bien. Ese es algo muy común en la vida de las personas. Y aún puede ser que sea algo muy común dentro del ámbito de la iglesia. Pero cuidado, porque esto está reflejando que en mi vida entonces no está dominando el Espíritu Santo, sino tal vez estoy tratando de imitar las características del fruto del Espíritu a través de mis esfuerzos y de mi propia carne. Y esto entonces trae como resultado envidia. ¿Se acuerdan cómo Jesús era envidiado por los fariseos? Porque a él lo seguía la gente, los escribas, por también los herodianos, le envidiaban porque la gente le seguía y le escuchaba lo que él les hablaba. Ahora, así sucede a veces en la iglesia. Tenemos envidia de que otras personas vayan creciendo espiritualmente, que tengan victoria en sus luchas o que aún avancen en su comunión con Dios y que puedan manifestar el fruto del Espíritu a través de su vida y que también puedan dar fruto en relación a alcanzar a otros para Cristo. Y esto en muchos provoca un enojo, provoca envidia y quisieran tal vez lograr eso, pero en sus propias fuerzas, y así no es posible. Fíjate lo que nos dice
Proverbios en el capítulo 14 y versículo 30 en relación a la envidia. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Ahora, ¿cuál es lo que nos sugiere para solucionar la envidia en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos está sugiriendo Proverbios? Dice, el corazón apacible es vida de la carne. Otro texto que encontramos en la Escritura, que vamos a ver ahí mismo en Gálatas, pero ahora en el capítulo 6, nos va a explicar, en versículo 1 y versículo 2, nos va a explicar por qué es importante no envidiarnos, sino contrarrestemos con la mansedumbre. Fíjate lo que dice Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, incumplid así la ley de Cristo. Ahora, fíjate qué diferente es cuando hay una persona que es espiritual, que es controlada por el Espíritu y manifiesta la mansedumbre en su vida. A diferencia que cuando hay alguna persona que es un legalista o un religioso. Si algún hermano es sorprendido en una falta, pues muchas veces lo que hacemos es tachar al hermano. Cuando estamos en un ámbito de religiosidad o de legalismo, incluso tal vez tomamos un juicio contra esa persona. O no hay un espíritu de mansedumbre, sino que vamos directamente, dicen por ahí, a la yugular y vamos y castigamos a esa persona con ira o con enojo. Y muchas veces hemos caído en una situación como esa. No solamente en la iglesia, también a veces en las personas que nos rodean o en nuestra propia familia. Qué importante es entonces que nosotros podamos ser controlados por el Espíritu para manifestar la mansedumbre que contrarresta la envidia en nuestra vida. Una persona que no tiene envidia, sino tiene mansedumbre, entonces va a ver la necesidad de ayudar a otra persona a restaurar. Mira lo que hace el legalismo en la religiosidad. Condenan al pecador. Pero lo que hace la mansedumbre, lo que hace la llenura del Espíritu Santo, lo que hace el control y el fruto del Espíritu Santo es que restaura la vida del pecador caído, levanta la vida del pecador y le ayuda a tomar de vuelta el camino que debe de tomar. Pero no solamente eso, sino que dice también que le ayuda a sobrellevar sus cargas, le acompaña en el camino llevando esas cargas. Ahora, qué importante es que entonces nosotros realmente podamos tener un terreno limpio, un corazón limpio de la religiosidad y también del legalismo. Quiero poner una pequeña ilustración. Yo tengo aquí una fruta, esta es una manzana verde. Ahora, esta manzana representa al legalismo y representa también a la religiosidad. ¿Sabes por qué? Porque esta manzana es falsa. Esta manzana solamente nos va a servir para adornar. Esta manzana nos va a servir para admirar el trabajo de quien la hizo, pero no nos va a servir para lo que esta otra manzana sí nos va a servir. Esta es una manzana verdadera. Esta es una fruta. Este es un objeto que parece una fruta, pero que en realidad no lo es. Una vez hubo un niño que visitó una casa que tenía unas manzanas como estas. Y entonces cuando se quedó solo, se le antojó tanto la manzana que le pegó un mordidón. Pero ¿sabes qué? No se la pudo comer porque pues obviamente es algo falso. Ahora, ¿qué desilusión se llevó ese niño cuando mordió esa manzana? ¿No te parece? Ahora, cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu en nuestra vida,
ese fruto va a servir para alimentar. Fíjate, esto sirve para adornar, pero esto sirve para alimentar. Así es la vida cristiana. Cuando nosotros en nuestras fuerzas queremos aparentar a través de la religiosidad y el legalismo lo que no surge naturalmente de nuestra vida, entonces simplemente estamos adornando nuestra vida con algo que no es real. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en nosotros, Él produce el fruto que alimenta, que edifica, que nutre y suple la necesidad de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Esto simplemente es algo que va a adornar y va a ser de un beneficio personal, pero no va a beneficiar a otros. Esto también puede ser un adorno, pero adorna nuestra vida de una forma correcta, pero no solamente nos alimenta a nosotros, sino también va a alimentar a otras personas que tienen esa gran necesidad. Ahora, si lo ponemos otra vez como el fruto del Espíritu y el fruto de la religiosidad o la apariencia y el legalismo, podemos decir que esto alaba al hombre, pero esto glorifica a Dios. Warren Wiersbe dijo una frase muy importante que quiero compartirla contigo. Dijo de la siguiente manera: es posible que la carne produzca resultados que nos traerán alabanza, pero no pueden llevar fruto que glorifique a Dios. Ya terminando entonces nuestra clase, tenemos que reconocer que muchas personas están hambrientas y necesitan alimentarse del fruto. Esta fruta tiene muchas propiedades: su cáscara, su interior, su jugo, tiene muchas propiedades. Podemos hablar no solamente nutritivas, también digestivas, etcétera, etcétera, etcétera. La gente hoy en día está buscando ver en tu vida y en mi vida el fruto del Espíritu. Ellos están necesitados de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Recuerda que contra esas cosas no hay ley. No hay ley que las limite. Ahora, qué importante es entonces que nosotros podamos ser controlados por el Espíritu Santo de Dios y el fruto sea manifestado a través de nuestra vida. Erradiquemos la religiosidad y el legalismo de nuestra vida y dejemos que el Espíritu Santo sea quien nos controle. Terminando, quiero decirte lo siguiente como conclusión. Es mi deseo y el deseo de Dios principalmente que el fruto en nuestra vida sea del Espíritu y no sea sintético, que alimente y no busque admiración personal. Llegamos así entonces al final de nuestra clase. Que el objetivo de tu vida no sea presentar un fruto sintético de apariencia, un fruto que otros admiren y que digan: wow, esta persona es tan religiosa, pero que realmente sean tus esfuerzos en tu carne, sino que realmente las personas no se queden admiradas, sino sean alimentadas por tu vida y nutridas por tu vida, por lo que el Espíritu Santo de Dios hace en ti. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Padre, muchas gracias por el tiempo que hemos tenido juntos. Gracias, Padre, por la exhortación del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, que estaban viviendo en un ambiente de religiosidad, estaban siendo presionados por el legalismo, por aplicar la ley en sus vidas, pero gracias porque Jesús vino a traernos libertad en la cruz del Calvario, porque nos mostró el camino de negarnos a nosotros mismos, de crucificar nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, para que dejemos que nuestra vida sea controlada por el Espíritu y entonces el fruto del Espíritu sea manifiesto en nuestra vida. Señor, permítenos ser personas que a través del fruto que se manifiesta en nosotros, la gente que te necesita sea alimentada.
Señor, hay tanta gente con la necesidad de encontrar satisfacción a su vida a través del amor, del gozo, de la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Señor, que otros puedan alimentarse verdaderamente de nosotros. Haznos productivos, haznos que el fruto brote en nuestra vida y sacie la necesidad de aquellos que están a nuestro alrededor. Te agradecemos por este tiempo juntos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto con un nuevo tema.